Bueno, nuestro invitado de hoy, don Carlos Carrillo Gomila, un honor tenerlo aquí con nosotros, porque el tema de la semana, sin lugar a dudas, la decisión del Tribunal Electoral que pues, fue presentado en la Corte Suprema de Justicia por parte de dos abogados del Partido Panamista, dice que era mañana, para que se declare inconstitucional. Pero, pues, ¿qué pasa con las decisiones del Tribunal Electoral? ¿Hasta qué punto el Tribunal Electoral es un tribunal de última instancia, así como la Corte Suprema de Justicia? Igualmente, se le puso punto final al al llamado caso Pinchazos y toda esta 3, 4 años de absurdos en los cuales pues la acusación sin imputación, las locuras que se inventaba Jerónimo Mejía en el estrado, las otras que Harry Díaz también pues fue inventando sobre la marcha, y al final un caso que bueno, destruyó el sistema que parece haber renacido de sus propias cenizas. Don Carlos Carrillo, como siempre, un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Fernando, por la oportunidad que nos brindas. Bueno, sí, en definitiva se ha puesto el epitafio del caso de Pinchazos. Definitivamente quedan consecuencias, primero procesales, de que se sometió a una persona violándole el estado de inocencia como Ricardo Martinelli. La justicia en el ejercicio en tiempo real quedó en entredicho situaciones que a carácter internacionales que se propusieron ante otro gobierno como el de los Estados Unidos, situaciones que no correspondían a la realidad procesal en ese momento. El lamentable rol del dejar hacer y dejar pasar del órgano judicial en algún momento, no poder frenar los caprichos o las intenciones de factores reales de poder coyuntural, un proceso que al revés o a la inversa fue utilizado para debilitar al órgano judicial cuando resulta todo lo contrario. 6 jueces de tribunal de juicio decidieron y reiteraron el estado de inocencia de Ricardo Martinelli, el triste papel del Ministerio Público con todas las excusas que se quieran dar, que fiscales a sabiendas que testigos mentían, hasta patrocinaran o participaran en ese hecho, deja un sabor amargo a la justicia, es como una maquinaria utilizada y no una dirimente de las relaciones, en este caso de materia penal. Eso en cuanto al ya final del caso Pinchazo. Pretender seguir elaborando teorías traídas fuera de contexto es hacerle daño al sistema, y esperemos que esta vez se evacúe o se impida, como ha significado el fallo de la Sala Segunda, con tantas especulaciones que se trató de hacer. Pues yo tengo que reconocer que la mayoría de abogados hasta no se atrevieron a firmar ese recurso, y pues ya la Corte ha sido puntual y uniforme en mantener que no cabe más recursos en este Pero tema. sabiendo eso, porque estamos viendo algo muy parecido con el caso del Tribunal Electoral. ¿Hasta qué punto el Tribunal Electoral es un tribunal de última instancia? Y ya se ha probado en otros casos donde los cuales también se han preguntado, ¿puedo yo crear o puedo declarar una inconstitucionalidad en un fallo del Tribunal Electoral? Bueno, aquí va a haber otra situación. Primero que todo, que se trata en el tema electoral, es indiscutible al día de hoy que la jurisdicción electoral ha fortalecido su autonomía como garante de la totalidad de la justicia electoral, hasta hoy. Si bien es cierto, en el pasado hubo otras experiencias que se admitían amparo, que incluso se admitían acciones de legalidad, en este tema en específico, la Corte en los últimos tiempos ha sido uniforme y restrictiva de esos recursos de inconstitucionalidad. Primero, recientemente ha ratificado de que no es posible ir a inconstitucionalidad cuando se referían a solicitudes administrativas
o trámites contemplados en la organización electoral del sistema institucional panameño. Es decir, la propia Corte uniformemente ha dicho, la Corte no puede entrar en el fondo de decisiones administrativas o de carácter procesal que haya sido emitido por el Tribunal Electoral. Eso es lógico frente a la incluso interpretación dada por la propia Corte que los estatutos de los partidos o los documentos o procesos internos ni siquiera son objeto de revisión porque son de carácter privado. Hay abogados doctrinarios que ya han establecido el desarrollo de esa doctrina. Ahora, frente a esa realidad institucional, nace otra situación especial en este caso, es la personería jurídica. ¿Hasta qué punto una persona que no es parte del proceso, más aún que quizás en algunos de los casos fue coimputado o coinvestigado, Claro. puede irse en inconstitucionalidad para cuestionar la facultad del Tribunal Electoral, que los uniformemente había dicho en otros dos casos que no se levantaba el fuero? Es y decir, que quedar puede fuera. José Blandón y Figueroa darse un tiro en el pie, porque puede, si levantan el fuero al expresidente Martinelli, lo mismo le ocurriría a él, a Rómulo Rux y a Gerardo Solís, que también han sido llamados y que a quien el Tribunal Electoral les ha salvado, les han dicho que son, pues, son susceptibles de tener un fuero electoral. Correcto, más aún. O sea, como yo no soy parte en un juicio, Sí. no soy parte. Pero yo quiero ir a revisar la inconstitucionalidad de algo en la cual ni soy parte, ni tengo ninguna relación procesal con el origen de la petición de levantamiento de fuero. Recordemos que la petición de levantamiento de fuero es una mera tramitación administrativa. Para mí es impropio que personas sin personería jurídica quieran entrar a debatir si es objeto de una inconstitucionalidad una decisión del Tribunal Electoral. Eso en cuanto a personería. En cuanto a los efectos, van a querer disponer efectos retroactivos, sería un barbarismo jurídico contradictorio con la mayoría y la uniformidad de las decisiones de la Corte que es hacia el futuro. ¿Y qué sucedió si ya la petición de la juez le fue negada por el Tribunal Electoral? El hecho de que se tramitara, y peor aún, en el utópico caso de que se declarara inconstitucional, que para mí no hay posibilidad alguna, ¿qué efectos tendría eso? Entonces, querías romper la Constitución diciendo que tiene efectos retroactivos. O sea, no hay una finalidad de tramitar recurso alguno contra una decisión definitiva. Además que, bueno, efectos retroactivos a partir de cuándo, es decir, porque hay casos que están vigentes donde a las personas se les han reportado, se les ha permitido invocar ese fuero electoral. Es decir, ¿dónde ponemos la línea roja? ¿Dónde se pone? ¿Desde el 2000 para acá, del 90 para acá, del 2022 para acá? ¿Cuándo? No, y eso va a la par de la ineficacia. Claro. ¿Qué efecto surtiría una inconstitucionalidad de algo ya consumado? ¿Por qué? Porque no puede hacerse o pretenderse que se retrotraigan algunos efectos en esta materia. Definitivamente, desde ese punto de vista, también va a ocasionar un trastocamiento. Yo sí quiero ser enfático. Yo sí creo en el fuero electoral, igual que creo en la prerrogativa funcional a cargos de ciertos como diputados o algunos rectores de la administración pública. Porque esas instituciones se disponen a favor de las personas que están en oposición para evitar que una persona sea sometida a un proceso y que sea utilizado para afectar la voluntad popular
o terceros efectos personales, comerciales o políticos. Entonces yo sí soy un defensor de esas prerrogativas temporales, es decir, el funcionario que pide la autorización del fuero electoral debe estar con una base del por qué pedirlo. Y el tribunal, como electoral, tiene la obligación de garantizar que el proceso de cualquier naturaleza no sea utilizado para burlar las garantías o buscar terceros intereses. Por eso, no solo en este caso, en varios casos el Tribunal Electoral ha aplicado la teoría de la convencionalidad y la inaplicabilidad de situaciones que violen las garantías de las personas. Y por eso se han negado diferentes levantamientos pedidos por el Ministerio Público y el órgano judicial. Abogado, a mí me llama la atención que un grupo de abogados que deben de tener conocimiento hasta dónde llega el proceso, dónde es su fin, continúan presentando más recursos. ¿Cuál es el objetivo al final? Si saben de que ustedes estudiaron esto, estudiaron las leyes, se sabe la Constitución, supuestamente deben conocerla, los que están presentando estos recursos, y saben que no van a llegar a nada, pero ¿cuál es el objetivo final? Bueno, mira, el proceso es un instrumento y como instrumento es para hacer valer derechos sustantivos o situaciones reclamadas. Yo personalmente como abogado agoto todos los recursos. Cuando uno quiere o uno requiere y está en la obligación legal y ética de agotar todos los recursos en cuanto a la defensa del interés de una persona que es un mandante de uno. Ese escenario que ha sido manipulado para decir que los abogados dilatamos o de más allá, sí, eso ha sido debatido. El enfoque que tú le das es un enfoque diferente y por eso hago la puntualización. Si tú no eres parte de un proceso, si tú no eres afectado por un proceso, llevar a debatir a la Corte Suprema una situación que afecta y contamina el tema electoral, y ojo, que ya estamos en el calendario electoral de las elecciones del 2024, y eso tiene que realizarse. Por tanto, el Tribunal Electoral debe ser más celoso en este momento. Yo no quiero entrar a descalificar las acciones de uno u otro por situaciones personales o profesionales por respeto al ejercicio profesional. Lo que sí quiero es que resaltar que es la institución la que no puede, uno, contradecirse, porque sería catastrófico. Dos, permitir la utilización dolosa del sistema para buscar efectos en materia electoral. Y tres, cuestionar la estabilidad de un sistema electoral que pareciera requiere fortalecerse porque esta decisión tomada reconociéndole a una persona fuera del factor real de poder de gobierno que tiene derecho y que se le violó su fuero electoral debe fortalecer el sistema, le da garantías de participación, contrario a lo que se quiere utilizar, que es debilitar el sistema electoral. Yo espero que las instituciones fortalezcan las reglas y las condiciones frente al próximo proceso electoral. Pero, es decir, por ejemplo, en el caso Pinchazos, ¿por qué la Corte demora tanto en dar una respuesta que aleguan la propia ley decía que no cabía esa casación que se estaba pidiendo? Bueno, yo no te puedo justificar los tiempos. Nosotros tenemos problemas graves en la justicia en cuanto a la disponibilidad de facilidades. El sistema penal acusatorio está colapsando, tanto físicamente, tú puedes ver los tiempos que demoran. Las audiencias antes se tomaban 1 a 2 semanas, ahora estamos hablando de 2 y 3 meses. Se han hecho interpretaciones para poder subsistir el sistema. Así que primero que todo, yo lo implica es la realidad de disposición de fondos y de
posibilidades materiales de atender la cantidad de casos. Si tú ves en el calendario de decisiones de la Corte, este caso se ha tomado por lo menos el tiempo promedio menos ¿Sí? de lo que usualmente se toma. Si fuera una situación más debatible, si no fuera tan claro el asunto, no hubiera salido, a contrario de lo que tú afirmas, tan rápido. ¿Ves? Así que esa es la realidad de la justicia. La justicia tiene situaciones y circunstancias que están haciendo muy difícil el cumplimiento de las expectativas. Y recordemos que, ok, si esto no iba para ningún lado, el único remedio hubiera sido que el Tribunal de Juicio rechazara de plano o la oficina judicial rechazara de plano la tramitación, pero no pueden, porque el único facultado de la Sala Segunda, gracias a Dios, las 3 magistradas estuvieron de acuerdo y fallaron uniformemente. Igual, ¿qué se espera de estas? Porque, ¿qué se hace en un caso como este? Ya van 3 demandas de inconstitucionalidad, una de Michelle Doens, otra de una señora que lo único que se sabe es que fue funcionaria en el gobierno de Martín Torrijos, y esta que ha anunciado los panameñistas que van a presentar mañana. Se acumulan, se toman la primera, porque al final las 3 dicen lo mismo. Bueno, se tendría que acumular si es contra el mismo acto. Pero fíjate el problema que va a plantear, diferente. Como una parte que fue querellante en el proceso, que no recurre en casación, ahora resulta que va a ir en inconstitucionalidad. Si lo analizamos, Sí. ese es lo primero. Segundo, como una parte que va a título político va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Es decir, la organización electoral, el partido político, está para ejercer derechos políticos. Al permitirse pretender tener personería para actuar presentando una inconstitucionalidad en un caso de naturaleza común penal, Sí. están trascendiendo los objetivos del partido, que es permitido legalmente porque tienen una personería jurídica, pero hasta qué punto ese mal uso del instrumento electoral Sí. va a contaminar la justicia penal. Tercero, cualquier persona que quiera ir en inconstitucionalidad, ¿conoce el expediente? Claro. ¿Sabe qué es lo que vas a decir? ¿Sabe lo que se dijo en el expediente New Business o en Odebrecht? Yo creo que muy pocos abogados tenemos acceso a la data de los casi 2000 y tantos tomos de Odebrecht. ¿En base a qué vas a presentar una inconstitucionalidad? Yo presento un recurso cuando conozco. Incluso ustedes como periodistas, lo he oído que antes de venir a cualquier acción se preparan. ¿Cómo Claro. tú vas a preparar una inconstitucionalidad contra la solicitud de la juez y la decisión de la Tribunal Electoral? Porque yo creo que no tienen facultad. ¿Pero en base a qué si no conoces el expediente? Ahora, volvemos al mismo punto. Si quieren empantanar, definir los problemas para mantener los efectos negativos, seguirá deteriorándose el sistema. Y la Corte, lamentablemente por la estructura que hay, buscar 9 firmas, una ponencia, 9 firmas, va a demorar en poder definir, y estamos en medio de un calendario. Entonces la seguridad jurídica es lo más delicado. Yo sí, a nadie se le puede negar el derecho de accionar, Claro. pero sí la norma y la interpretación de la Corte ha sido muy restrictiva. Esperemos que se mantenga, porque no amerita en este momento contradecir los propios fallos de la Corte. Porque ahora mismo, es decir, como está el caso, el señor Ricardo Martinelli puede ser candidato a la presidencia en el 2024. Con esta decisión Sí. y sin esta decisión podía ser candidato, él no tenía ningún límite. Ningún límite. Lo que sucede es que esta decisión da la seguridad jurídica de que no se utilice La justicia. justicia para un fin político, porque en este momento quizás X sectores no estén interesados en incidir en la candidatura de una persona. Hoy coyunturalmente Ricardo Martinelli, ayer pudo ser otro. Pero en el futuro, en medio de las definiciones, ok, yo tengo que trastocar el sistema para buscar una finalidad. Y eso es lo peligroso. Y eso rompe la garantía.
Por tanto, para mi juicio, se debe terminar, por lo menos en este periodo, de establecer las acciones de toda naturaleza en base a las reglas que se han... No variarlas, no decir, ok, ahora quiero que haya 4 strikes. No, la norma estaba cuando comenzó el proceso. Así que yo siento que va a imperar la madurez y la sensatez, pero tú no le puedes quitar a la gente la iniciativa de lograr cosas, ¿no? Pero es que lo increíble es la campaña que ha habido contra los magistrados, pues Junca y Araúz. Es decir, los que antes decían que el Tribunal Electoral era la institución más prístina y más salvable de la democracia, ahora la están tildando casi de una cantina Y que de mala Fernando, muerte. y que tuvieron la oportunidad de discutir eso cuando se estaba discutiendo el proyecto de reformas electorales y fue un tema que prácticamente ni se abordó. Ni se tocó. sea, Bueno, ahora sí. que lo increíble es que incluso aquellos que reformaron hicieron las reformas electorales, ahora critican lo que ellos mismos reformaron o no tocaron siquiera. Porque ni fue tocado. Es decir, este es el gran absurdo que crea también, bueno, una intimidación al sistema de que a ver quién es el juez que falla en contra de lo que dicen estos dueños del poder. Carlos. Sí, mira, yo quiero también ampliar el razonamiento que ustedes han dicho. Primero que todo, el derecho a opinar, eso todos los tenemos. El derecho a la información, todos los tenemos. Ustedes son garantes de eso, ustedes son la vanguardia en lo que es ese debate. Lo que es inaceptable es tratar de incidir en la institucionalidad desconociendo los parámetros establecidos. Para mí, yo tengo un criterio de cuestionar o de analizar las informaciones que quizás me impida concluir que las acusaciones hechas en contra o las especulaciones o las críticas tienen fundamento. Por ejemplo, cuando tú ves en las redes una copia falsificada de estados bancarios, ya tú te dices, oye, ¿hasta dónde vamos a llegar? Sí. Cuando uno dice, oye, y esto no es penal. Sí. ¿Cómo es posible que puedo llegar y decir, hay una cuenta bancaria de fulano que... Y eso era mentira. Entonces aquí no pasó nada. Pero es que no solamente eso, Carlos, sino que a mí me impresionó la velocidad con la cual el Ministerio Público compró la mentira del dichoso esposo de la jueza, de una de las juezas en el caso de estos de la segunda instancia, en el caso Pinchazo, que de una vez salieron corriendo a buscar evidencias y tomaron una filmación que estaba robada, la usaron de base. Y después el bochinche ese de que habían reunido en el estacionamiento de la farmacia El Javillo, con la velocidad con el Ministerio Público, salió a buscar esas evidencias y con el caso de los Varela Leaks no se ha movido un papel en el Ministerio Público, Mira. lo cual yo creo que se viola el Código Penal enterecito, está violado en esas conversaciones donde se trastocaba todo el sistema político y jurídico nacional. Comparto esas conclusiones tuyas, pero también las amplío. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público, garantizando el estado de inocencia, así como se dijo, lo que se dijo, sí, ¿por qué no salió a decir hemos investigado y aquí no hay nada? O sea, no ha salido el Ministerio Público a cerrar ese capítulo. Ordenamos el archivo provisional del expediente porque era mentira. Y que la gente sepa que aquellos que circularon esa noticia falsa respondan, sí, no tan solo legalmente, sino en la opinión pública. Aquí parece mentira que si tú sabes que de una dirección de red anónima te han mandado 5 mentiras, oye, o la bloqueas o no le des credibilidad, pero si tú la recirculas en el sistema, lo que te hace es partícipe. ¿Por qué no tenemos la seguridad de decir, hombre, esto que se dijo, no solo de los 3 jueces, de cualquier juez que fallara a favor de Ricardo Martinelli? Sí. O sea, es peor todavía, porque el juez desde que llega ya sabe que si falla a favor de Ricardo Martinelli va a tener un cuestionamiento que el sistema no le da la Pero garantía. Carlos, no solamente el juez que falla a favor de Ricardo Martinelli, los jueces que fallan a favor del derecho. El caso de Leslie Loaiza yo siempre lo quiero poner en evidencia porque ha sido un fusilamiento mediático contra una persona que lo único que hizo fue actuar en derecho. El caso
del juez Quesada Vallespi, que tú que has estado litigando durante tanto tiempo, sabes que era una persona seria y que no era un maleante como el que lo quisieron poner o lo quisieron pintar en el diario La Prensa y los medios allegados a estos grupejos que quieren manejar el poder sin pasar por las urnas de unas elecciones. Es decir, el estrés mediático al cual les van a estar sometidos todo aquel que falle en derecho o que falle en contra de lo que quieren esta gente. Sí, y eso no escapó, en este caso, a la realidad de 3 jueces nombrados por el gobierno del expresidente Varela, el licenciado Sedalice, la licenciada Russo y la licenciada Alonso, que mantuvieron uniformemente que no podía haber acusación sin imputación y fueron objeto de un escarnio por parte de las instituciones de poder. Claro. Entonces, el funcionario judicial, aparte de dignificar, tiene que tener las garantías. No es posible que un pelafustán se pare en una tarima a cuestionar a un juez falsamente, se compruebe que es mentira y que no suceda nada. Nada. Todo lo contrario, si hay un juez que se le comprueba algo, sí debe permitirse el cuestionamiento. Pero ¿dónde estamos como sociedad? O sea, aquí, vuelvo y te repito, y retomando los análisis de ustedes, sí, es posible cuestionar, pero hagámoslo para fortalecer el sistema. Si tú dijiste que con un juzgamiento vamos a un segundo juzgamiento y que aquí no cabe recurso alguno, ¿cómo tú crees que uno se sienta cuando un ex magistrado sale a decir que sí se puede ir en casación? Dios mío, si lo dice un pelafustán de la esquina, Sí. Bueno, Que uno cantina, tú dices. pasa. Claro. Pero personas que uno tiene, por lo menos la idoneidad, que te digan ese... Por eso es que es difícil, y yo siempre lo he dicho, que salga un abogado a decir que pueden acusar a alguien sin imputar. Dios mío, si tenemos una sociedad que miró a otro lado con esa realidad, estamos cosechando lo que sembramos. Igual ahora, el caso Pinchazo está jurídicamente fenecido. Ya muerto. El caso del fuero electoral de Ricardo Martinelli dentro de la institucionalidad ha terminado. Recurrir a otras situaciones es para materia de afectar el propio sistema. Y sí, el reto de la Corte es realizar purgar este tipo de acciones lo antes posible. Y para mí no queda duda alguna que si uniforman los criterios de los últimos años, esto ni siquiera va a ser admitido. Es más, recientemente ya lo ha dicho la Corte. No entramos a ver las decisiones del Tribunal Electoral en fondo. No se puede. Entonces, ¿y con qué garantía tú me vas a decir que una persona en una semana puede haberse conocido todo el caso de Pasa y el caso New Business, pero el caso New Business y el caso Odebrecht, que son miles de tomos y millones de páginas? Eso ya te desdice que un recurso de esa naturaleza tenga alguna credibilidad, porque tú tienes que sostener la negativa de levantamiento del fuero es contraria a derecho. ¿Por qué? Por esto y entrar en la materia. No se trata de decir tu opinión en base a las facultades o no de la persona. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, quiero pues tocar qué va a pasar con todos aquellos que armaron este caso de pinchazos. Voy al cambio. En la presentación de Entre Líneas, hoy es domingo 3 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, el expresidente Martinelli ha dicho que bueno, ya toca pues que los que armaron todo este caso tienen que saldar esta cuenta de 5 años de persecución, de 2 años de cárcel, a pesar de que no se le contabilizó lo que ocurrió en los Estados Unidos, de desgreño judicial, de atentar con su credibilidad y contra sus negocios, honra y familia. Es decir, ¿qué cabe ahora, don Carlos? ¿Cuáles ha sido la decisión del expresidente Martinelli contra todos aquellos y quiénes van a ser los armadores de esta patraña? Bueno, en el transcurso, en tiempo real, el expresidente Martinelli ha presentado diferentes acciones, tanto civiles como penales,
contra las personas que se consideró tenían responsabilidad criminal y responsabilidad civil por sus actuaciones. Queda pendiente la responsabilidad institucional del Estado panameño, que eso será debatido, igualmente que la responsabilidad civil de los querellantes en el momento en que agotaron el compromiso que tenían de supuestamente probar la culpabilidad de Ricardo Martinelli, y ya la Corte ha tenido, los tribunales han tenido precedentes. Yo creo que con una prueba preconstituida, como lo constituyó la opinión del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria a favor de Ricardo Martinelli por parte de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el 2019, esto definitivamente el Estado panameño es responsable. Por otra parte, los funcionarios se dividen también en diferentes situaciones luego del fallo. Uno, ha quedado demostrado que por lo menos, o sea, varios testigos mintieron, pero por lo menos uno fue con participación de fiscales, los cuales, a sabiendas de que el testigo estaba mintiendo, incluso hasta participaron en lo mismo. Eso es grave. Es grave por la credibilidad del sistema. Los defensores tenemos nuestros derechos, los fiscales tienen sus obligaciones, y una defensa justa en la etapa sumarial era lo que imperaba. Ya en etapa de juicio son otras consideraciones, pero ninguna es aceptable que permitiera cometer delitos. Por otra parte, el debate de la protección o la estabilidad o la medida de protección a los testigos. Esas medidas concluyen con el fallo de casación, pero todo el trastocamiento administrativo, o sea, la tramitación de una licencia que yo no sabía quién me la dio, si yo la pedí, ni quién la tramitó, el doble salario, la licencia con sueldo, la estabilidad por encima de la ley. Pero una cosa es estabilidad para garantizar un testimonio y otra cosa es dar estabilidad para crear la impunidad y que tú puedas mentir y que en base a eso el sistema utilice eso para los efectos correspondientes. La insatisfacción, o sea, yo siento que si habían una serie, en el caso Pinchazos, tocando el tema de responsabilidad, había unos correos y aparecieron de la computadora del entonces secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Eso no puede pasar inadvertido. Claro. Para el Consejo de Seguridad Nacional, administrativamente debe haber consecuencias. Para la Policía Nacional, administrativamente debe haber consecuencias. Claro. Si no hay consecuencias hoy, mañana los policías o los miembros de estas instituciones de seguridad pueden pensar que pueden actuar por encima de la ley o ellos ser los determinantes de los parámetros de justicia. Y eso es muy delicado. Sin embargo, abogado, también los fiscales no han sido llamados a una investigación. Tengo entendido que fueron enviados a vacaciones. De ahí más no hemos sabido más nada de muchos de los que manejaron los llamados casos de alto perfil. Yo no sé si los están investigando. No puedo descartarlo. Están separados, por lo menos. Uno. Dos. Y mira, imagínate volver a la época anterior de que te hacían presentaciones en PowerPoint, donde la comunidad, mira, cuando la comunidad ve un abogado, tiene la madurez para decir está debatiendo, defendiendo sus intereses o de un cliente. Pero cuando la comunidad ve a un fiscal decir fulano de tal es culpable por todos los medios, repetidamente durante 4 años, sí. Esa comunidad, cuando sale el fallo de no culpabilidad o de inocencia, dice, oye, ¿por qué la Corte o el tribunal falló contra lo que era cierto? Y esa malformación, culpa del Ministerio Público, hay que tomar las medidas profilácticas. Vuelvo y te repito, si el sacrificio de Ricardo Martinelli ha servido para algo, que la gente sabe que hay que respetar el estado de inocencia. Lamentablemente a él no se le respeta. Ya se pusieron esas demandas civiles, que creo que es la única forma que esta gente escarmiente. Sí, ya hay varias propuestas, están en trámite. Recientemente el licenciado Vallarino, el licenciado Ortiz,
han dado declaraciones en cuanto a eso, igual que la licenciada Cortés y el licenciado Pérez. Pero ahora viene la situación. Ahora viene, oye, terminó el proceso, tenemos una condena, una opinión condenatoria de la ONU que obliga a indemnizar y el Estado va a tener que pagar. Claro. Entonces, ¿hacia dónde vamos para fortalecer el sistema? Bueno, gracias a don Carlos Carrillo.